tienes tú. En este lugar la voluntad de Dios será hecha en este lugar. Y de repente que todo el mundo se dio cuenta, el ambiente cambió. Los músicos empezaron a adorar en espíritu, en verdad, y cambió totalmente el ambiente y se pudo adorar y se pudo seguir, ver la gloria de Dios manifestarse. Amén. Es un ejemplo de cómo funciona esto. Ahora, algunos me han preguntado y me preguntarán por qué no lo haces siempre entonces, cuando la alabanza, cuando Dios no puede obrar, porque es todo rutinario, porque depende. En el caso este, yo conocía a los adoradores. Eran jóvenes que se habían criado conmigo cuando era pastor de jóvenes hace muchos años. Eran jóvenes que sabían lo que era la adoración. Eran jóvenes que yo sabía que iban a reaccionar correctamente. Porque aunque yo hubiese hecho eso, como me ha pasado en otras ocasiones, si los músicos no saben discernir lo que está pasando y saben llevarlo y fluir con ello, no sirve de nada. ¿Quién me ha entendido? Y como yo conocía a estos jóvenes, lo hice porque sabía que iban a captarlo, iban a seguir, iban a fluir. Pero aquí vemos el secreto, aquí vemos el poder de Dios. Y es por eso, no sé si habéis leído el Antiguo Testamento, sobre todo los jueces, cuando Josué murió, la Biblia dice que los jueces empezaron a gobernar sobre el pueblo de Israel. En Jueces capítulo 1, la primera oración que los jueces hacen a Dios es: Señor, Josué ha muerto, ¿quién irá delante de nosotros a las batallas y a las guerras de ahora en adelante? ¿Y qué le contesta Dios? Dios le contesta y le dice a los jueces: de ahora en adelante Judá irá delante de vosotros a las batallas. ¿Qué significa Judá? Alabanza. De ahora en adelante la alabanza. Y si os fijáis en la historia de los jueces y de los jueces en adelante, veréis que Dios siempre, cuando llama a este hombre Gedeón, cuando llama a Débora, y poner a los adoradores y a los músicos delante, irán cantando porque grande es Jehová y para siempre su misericordia. Y mientras los adoradores alababan a Dios, Dios confundió a los enemigos y salieron huyendo. Dios confundió a los enemigos y salieron huyendo de ahí. Amén. La alabanza y la oración para pelear nuestras guerras. En 2 Samuel 6:20 podía hablar toda la noche de este solo capítulo de 2 Reyes. En 2 Samuel capítulo 20 en adelante, capítulo 6 versículo 20. Segunda de Samuel. Versículo 20 en adelante. Sucedió pero al regresar David para bendecir a su casa, el arca de Jehová había sido robado. El arca de Jehová había sido robado por los filisteos. ¿Acordáis de la historia, no? Elí y sus hijos eran los sacerdotes. Y esto es importante, porque aquí vemos la diferencia entre la adoración y la alabanza verdadera y la alabanza. Acordarse que al principio dije que mucha de nuestra alabanza y adoración le hemos aprendido de rutinas o de tradiciones antiguas o incluso paganas, algunas de ellas. La diferencia entre la alabanza y la adoración verdadera y la alabanza y la adoración que se ha convertido en una rutina religiosa la vemos en esta historia, en estos capítulo 6, capítulo 5. El pueblo de Israel bajo el sacerdocio de Elí se fueron a la batalla para luchar contra los filisteos, y cada vez que luchaban contra los filisteos perdían la batalla. Entonces a uno de los israelitas se le ocurrió: vamos a coger la presencia de Dios que estaba representada por el arca. Acordarse que el arca en el Antiguo Testamento representaba la presencia.
Vamos a ponerla en medio de la batalla, y porque la presencia de Dios nos va a librar de nuestros enemigos. La presencia de Dios nos va a librar de nuestros enemigos. Y la Biblia nos dice que cogieron el arca y la pusieron en medio de del campo de batalla, y empezaron los israelitas a gritar: Dios está con nosotros, vamos a ganar la batalla, Dios es grande, dando gritos. De tal forma que se dice que la tierra se estremeció y se sacudió. Y el pueblo de los filisteos se asustó y dijo: si Dios, el Dios que libró a Israel del pueblo de Egipto está entre ellos, nos van a derrotar, estamos perdidos. Sin embargo, cuando llegó el tiempo de la batalla, lucharon, los filisteos volvieron a ganar y los israelitas volvieron a perder. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Y lo estoy diciendo con todo el amor del mundo, sin creerme mejor que nadie, con la humildad que Dios me da, que muchas veces gritamos, muchas veces hacemos la rutina, muchas veces hemos aprendido los movimientos de memoria, nos hemos aprendido las palabras de memoria, nos hemos aprendido la rutina de memoria, nos hemos aprendido las palabras correctas. Donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está Dios en medio de nosotros, porque Dios habita la alabanza de su pueblo, y damos las palabras correctas, los gritos correctos, los movimientos correctos, pero Dios no está. ¿Alguien puede decir amén a eso para no ser yo el único? Dios no está. Dios no está. Nos hemos aprendido todo de memoria, pero Dios no está. Para mí la presencia de Dios es algo muy real. La Biblia dice que la fe es lo que le da sustancia a lo que creemos. Sustancia, tangible. Yo siempre he creído y siempre he pensado y siempre he enseñado que si yo creo, la fe le da sustancia a lo que yo creo. Yo creo que la presencia de Dios está entre nosotros y la presencia de Dios es real. La fe le da sustancia. Por lo tanto, si yo creo que Dios está conmigo, esa presencia tiene que ser sustancia. Y no estoy hablando aquí de emociones, no estoy hablando aquí de emociones ni de sentir cosas. Estoy diciendo que según la palabra de Dios, la presencia de Dios rompe el yugo, la presencia de Dios cambia vidas, la presencia de Dios transforma circunstancias, la presencia de Dios cambia a las personas, la presencia de Dios hace huir a los enemigos, la presencia de Dios hace huir a Satanás. La presencia de Dios es algo tangible que cuando tú la sientes tienes que reaccionar de una o 2 formas: o salir asustado, corriendo, o postrarte a tus pies y adorar y arrepentirte de tus pecados. Es sustancia. Y si no me crees, estudia tanto el Antiguo como el Nuevo. Y Juan vio la presencia de Dios en la isla de Patmos y cayó como muerto a sus pies. Y el otro vio, Pedro y Pablo, vieron la presencia de Dios y cayeron a sus pies. Y Pedro, cuando vio la presencia de Dios y el gran milagro que hizo en la pesca milagrosa, dijo: Señor, apártate de mí, aléjate, porque soy hombre pecador. Sustancia. Entonces vemos aquí que David después de tiempo va y vuelve a traer el arca de Dios, la presencia de Dios al pueblo de Israel, pero esta vez lo hace adorando. Cada 6 pasos, el número 6 nos habla de carne, nos habla del hombre, nos habla del esfuerzo humano. Cada 6 pasos baja el arca al suelo y ofrecen un sacrificio de adoración a Dios. Vuelven a levantar el arca, caminan 6 pasos, lo vuelven a bajar y vuelven a ofrecer sacrificio de oración a Dios. En otras palabras, estaba reconociendo David que no es por mi esfuerzo como antes la primera vez y Uza murió, que no es por mi deseo, que no es por mi esfuerzo, que no es por lo que yo quiera, es porque Dios es Dios y Dios se lo merece y Dios es digno de ser adorado. Y estamos aquí tocando la presencia tangible del Dios creador del cielo y de la tierra. Y la presencia de Dios volvió a entrar en el en la carpa, porque David no la devolvió a Jerusalén. David no la llevó
al templo, al lugar santísimo. David la dejó guardada en la carpa de la presencia que él había montado, similar a lo que hizo Moisés, lo que conocemos hoy en día como el tabernáculo de David. En ese tabernáculo de David la presencia de Dios era tangible, era real, y la Biblia dice que había adoración a Dios 24 horas al día, 7 días a la semana, y la gente entraba y salía a la presencia. Fijarse bien que estamos hablando aquí de muchos años antes de que el velo del templo fuese rasgado. Estamos hablando cuando la ley de Moisés estaba todavía activa. Estamos hablando de tiempos cuando solamente el sumo sacerdote tenía el derecho de entrar a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Sin embargo, en el tabernáculo de Dios, de David, la gente entraba y salía y ofrecía adoración a Dios delante de su presencia, delante del arca de su gloria. Pero lo más importante es lo que sigue. Lo más importante, todo es igual, pero al regresar David para bendecir su casa, David, después de que puso el arca, la presencia de Dios en el tabernáculo, bendijo a la gente, le dio pan, le dio postre, le dio carne para que celebrasen, y después regresó a su casa para bendecir su casa. Mical, la hija de Saúl, la esposa de David, salió al encuentro de David y le dijo: ¿cómo se ha distinguido hoy? Burlándose de él, menospreciándole. ¿Cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se ha descubierto hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos. O sea que ni siquiera eran las criadas del rey, eran las criadas de los siervos del rey. ¿Cómo se ha descubierto hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos? ¿Cómo se descubriría sin decoro? Como se descubriría sin decoro cualquier insensato, cualquier borracho en la calle. Y dijo David a Mical: eso lo que yo hice fue delante del Señor, que me escogió en preferencia a tu padre y a toda su casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Israel. Sobre Israel, por tanto, lo celebraré. Yo seguiré celebrando. O como dice otras versiones, yo seguiré tocando música, mis instrumentos delante de Dios. Yo seguiré haciendo el ridículo, dice otra versión literal, delante del Señor. Y aún, dice, seré menos estimado que esto, y seré humillado ante mis propios ojos, pero con las criadas de quienes tú has hablado, ante ellas seré honrado. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Aquí vemos dos o tres, cosas importantes. Lo primero es que en la presencia de Dios, mientras David adoraba a Dios, David dejó a un lado sus túnicas reales, se despojó de su posición humana, se despojó de su manto real. Y como dice otra versión, no sé si es la Reina Valera o otra versión, dice que se quedó en sus vestiduras de lino. Las vestiduras de lino, según Jueces y según Levítico, son la ropa interior. Que se quedó en sus boxers y sus Calvin Klein y su camiseta, danzando delante de Dios. Se despojó de su realeza, se despojó de lo que él era, de su posición como rey, y adoró a Dios en la sencillez y en la humildad de un hombre adorando a su Creador. Y es por esto que Mical lo despreció. Te has exhibido, te has descubierto delante de las siervas de tus siervos. La respuesta de David es la respuesta que todos deberíamos tener. Si me he humillado ante tus ojos, ante Dios no lo he hecho. Yo lo he hecho, lo que yo he hecho no lo he hecho para ti. No estoy adorando a Dios para que tú me juzgues. No estoy adorando a Dios de esta forma desenfrenada, indigna ante tus ojos, vehemente para que tú me des tu aceptación o no. Estoy adorando a Dios, delante de Jehová, delante de mi Creador. Y si es necesario, me humillaré aún más. Ahora, la palabra de Dios termina diciendo: y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Aquí no dice ninguna parte que Dios la castigó. No dice ninguna parte que Dios la hizo estéril. O sea que no pongamos palabras donde no las hay. No dice en ninguna parte que Dios la castigó, que Dios la hizo estéril.
Lo que sí nos está diciendo es que, o sea, lo que posiblemente nos está diciendo, que desde ese momento en adelante ya no hubo intimidad entre Mical y su esposo David. Una de las palabras de alabanza, precisamente la que hemos estudiado antes, Yada, significa alabar a Dios, y es la misma palabra que se usa para hablar de intimidad. Y David, Yada, Adán Yada a Eva. David conoció a Eva y tuvieron hijos. Ya no hubo esa intimidad. En otras palabras, el no reconocer a Dios, hubo un romper ahí, un romper de intimidad y de relación íntima entre David y su esposa. Amén. La presencia de Dios. Gloria a ti. Vamos a ver algunos versículos. ¿Estáis aprendiendo algo? ¿Sirve de algo todo esto? No me estoy alegrando e inspirando yo solamente. Efesios 5:17. ¿Para qué sirve la alabanza y la adoración? ¿Por qué? Efesios 5:17. Por tanto, tened cuidado como andéis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Entender cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis, no os emborrachéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Ahora nos dice que aprovechemos bien el tiempo, nos dice cómo entender la voluntad de Dios, y nos dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo se hace? El libro de Efesios empieza siempre con enseñanza y termina con práctico. Lo práctico, ¿cómo se hace? ¿Cómo se conoce la voluntad de Dios? ¿Cómo se aprovecha bien el tiempo? ¿Cómo se es lleno del Espíritu Santo? Nos da la respuesta en el versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor, la reverencia a Cristo Jesús. ¿Cómo puedes conocer la voluntad de Dios? Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Amén. Colosenses 3:15. Colosenses 3:15. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vuestros corazones con toda sabiduría. La palabra habite en vuestros corazones con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con cómo tenemos que hablarnos, cómo tenemos que instruirnos, cómo tenemos que enseñarnos mutuamente, llenándonos de la palabra de Dios y hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias por medio de Cristo, nuestro sumo sacerdote, a Dios el Padre. Amén. ¿Qué significa todo esto? Que los himnos, los cánticos espirituales, las canciones sirven para llenarnos del Espíritu Santo y mantenernos llenos. También sirve para darnos instrucción y revelación de Dios. Si quieres moverte en lo profético, como hemos visto antes en el ejemplo de Segunda Reyes de Eliseo, si quieres moverte en lo profético, si quieres revelación de Dios, no hay respuesta más clara que ser adorador. En Segunda Reyes 3, en Segunda Reyes 3, los primeros versículos hemos leído que Eliseo dijo: tráeme un tañador o
traerme un músico, un guitarrista. Y mientras el guitarrista cantaba y adoraba a Dios, la mano de Dios vino sobre Eliseo. Eliseo profetizó. Amén. Cuando hay un ambiente de adoración, es por eso que he dicho yo antes que yo dependo de eso. ¿Por qué? Porque cuando estás en un ambiente de adoración, estás en un ambiente de alabanza, la revelación, la inspiración de un sermón, el estudio, la profecía, la manifestación del Espíritu Santo, palabra de conocimiento, la profecía, palabra de conocimiento, fluyen, por lo menos en mi vida, fluyen como ríos de agua viva de tu interior. Amén. Digo que no es siempre correcto porque no debería yo depender de eso, porque se hace por fe, pero sí digo y repito que es mucho más fácil. Amén. Y el último versículo lo vamos a leer en 1 Corintios 14, que es el único orden de culto que tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 14. Primera de Corintios 14, 26. Entonces el apóstol Pablo está hablando aquí sobre las manifestaciones del Espíritu Santo, cómo tienen que hacerse, que profeticen 2 o 3 y los demás juzguen. Ok, otro día hablaremos sobre eso, de juzgar. Hay algunas enseñanzas raras por ahí que no. Los demás juzguen. Y está hablando de las manifestaciones, etcétera, etcétera. Y después se pregunta él mismo, se hace una pregunta. ¿Qué vamos a hacer entonces, hermanos? Él mismo se pregunta, cuando nos reunamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos si Dios no nos ha dejado nada escrito? Entonces, y él mismo se responde, cuando os reunís, cada cual aporte. La palabra aporte, cada cual aporte. La Reina Valera dice, cada cual tiene, o sea, uno tiene. Cada cual aporte salmo. ¿Quién es cada cual? Cada cual somos nosotros, los que estamos reunidos como iglesia. Cuando reunís, cada cual aporte un salmo, aporte enseñanza, aporte revelación, aporte lenguas, aporte o interpretación. Que todo se haga para edificación. Después nos da algunas reglas para seguir. Que hable uno o dos, o lo más 3, que uno interprete, etcétera. Si no hay intérprete, hable solo, es el profeta, los demás juzguen, etcétera, etcétera. Si el versículo 30, si uno que está predicando o hablando, está hablando en nombre de Dios, está predicando, y Dios le da revelación a otro que está sentado, que el primero calle y siga el segundo. Esto me gustaría verlo, solamente lo he visto 2 veces funcionar en mi ministerio, y me gustaría verlo más y más, porque para mí es poderoso esto, y para mí es una señal de que somos el cuerpo de Cristo, y no hay tal cosa como el clero y los laicos. Somos todos el cuerpo y todos nos edificamos. Donde se ha visto mucho, si estudiáis avivamientos, es el ministerio de Wesley. ¿Os acordáis de los hermanos Wesley? Los cultos que hacían los Juan y Carlos Wesley, Juan Wesley, a veces duraban 4 o 5 horas. Y una de las razones del por qué duraban 4 o 5 horas era por esto. Empezaba Wesley a predicar, y Wesley siempre iba acompañado de algunos discípulos, no 100, de un grupo de jóvenes que lo ayudaban en el viaje, que lo acompañaban, que aprendían de él. Empezaba a predicar Wesley,
Después se ponía de pie, uno levantaba la mano, Dios me está revelando algo sobre lo que usted está hablando. Wesley se sentaba y se levantaba el otro. Empezaba a hablar eso, se levantaba el tercero. Mientras estaba hablando, Dios me ha mostrado esto y esto, y seguía el tercero, y así seguían y seguían y seguían. Y a veces los cultos, aparte de la presencia de Dios y las conversiones que habían, duraban 4 o 5 horas sin parar. Ok, entonces aquí vemos el único orden del culto. Quiero terminar con una palabra, porque hemos visto 7 palabras que traducimos en nuestra Biblia como alabanza. Pero hay una octava, solamente una, para que veamos lo raro. Y es la palabra proskuneo. Y ahí la tenéis en proskuneo, tal como suena, con K de kilo, proskuneo. Esta, hermanos, es la única palabra en el Nuevo Testamento que se traduce como adoración. Y quiere decir literalmente postrarse y besar los pies del Señor.